Funcionando todo este tipo de medidas adicionales también, por cierto, este día jueves en los controles sanitarios. El presidente Sebastián Piñera ayer presentó un proyecto para crear un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes. Este mecanismo busca paliar, enfrentar las caídas bruscas de ingresos de quienes emiten boletas de honorarios en situaciones y circunstancias especiales, complementando hasta en un 70% estas ganancias recibidas en los últimos 12 a 24 meses. Queremos conocer más de este nuevo beneficio, también conocer su análisis, su opinión y también preguntas tal vez al respecto. Estamos en contacto con el abogado Julio Contreras, académico también de la Universidad Central. Julio, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Muy bien. En primer lugar, Julio, en términos generales, ¿considera que este mecanismo que ha planteado en este nuevo proyecto que va a ingresar al Parlamento a discusión es un buen o un mal proyecto? ¿Es un proyecto que va en la dirección correcta a su juicio? Mira, Gonzalo, tal vez lo primero que queremos decir, más que si es mal o buen proyecto, tendremos que esperar lo que va a resultar en el Congreso Nacional, claro, en la discusión legislativa. Pero de lo que conocemos. Pero claramente este proyecto contempla varias situaciones que pueden ser convenientes, tiene algunos beneficios, pero claramente tiene algunas situaciones que han sido bastante criticadas en la forma en cómo se está procediendo. Hay aquí algunos inconvenientes que probablemente van a ser resueltos en el Congreso Nacional o espero que sea ahí, digamos. Sí, Julio, vamos por las cosas buenas. Por ejemplo, ha habido bastante consenso en que hacía mucha falta, porque no existía pensar, idear, elaborar un sistema de protección para este tipo de trabajadores, que son muchos en el país, desgraciadamente. No tenemos la realidad de Estados Unidos u otros países desarrollados donde la informalidad o la independencia, la no protección en definitiva, no es tan alta como acá. En ese sentido, check. Eso sí es un objetivo bueno, comparte eso, ¿no? Institucionalizar el sistema. Sí, Gonzalo. A ver, tal vez sería bueno establecer aquí un cierto análisis en cuanto a que este proyecto de ley que viene básicamente a establecer un mecanismo de contribución, establece un seguro para poder proteger ante ciertas contingencias a los trabajadores independientes. Pero para eso tendremos que también establecer previamente que si podemos clasificar a los trabajadores, tenemos trabajadores formales, trabajadores informales. Los mecanismos que ha implementado el gobierno a través de estas distintas medidas han ido a proteger a todos estos. A los trabajadores dependientes nosotros los vamos a clasificar nuevamente en estos trabajadores formales, los vamos a clasificar en un trabajador dependiente, dentro de los que están básicamente todos aquellos trabajadores que se rigen por el código o se regulan por el código del trabajo, donde hay un contrato de trabajo, etc. Donde están también los funcionarios públicos, por ejemplo, que se regulan por el estatuto administrativo, que básicamente ellos no se rigen por el código, pero tienen una labor de dependencia. Y están los trabajadores independientes dentro de estos trabajadores formales. Y dentro de los trabajadores independientes nosotros debemos tal vez encontrar a dos grandes grupos, si bien hay varios, pero los más importantes son justamente aquellos profesionales independientes que hoy día, producto de la crisis sanitaria, están teniendo enormes disminuciones en sus ingresos, en algunos casos probablemente casi totales. Y también otro tipo que los vamos a distinguir como los trabajadores independientes, por llamarlos así, que son básicamente un grupo de trabajadores que, si bien se someten a una situación muy similar al trabajador dependiente, porque tienen un empleador, son personas que realizan en forma probablemente permanente o transitoria una labor para un empleador, para una empresa o alguna persona jurídica que contrata estos servicios. Pero la gran diferencia entre este trabajador dependiente con el independiente, que es el que estamos hablando, es que estos trabajadores independientes tienen una gran precarización de sus derechos. Y digo precarización porque claramente estos trabajadores, por ser independientes, por boletear, no están sujetos al Código del Trabajo, no tienen una serie de beneficios que establece el Código del Trabajo para los dependientes. Y por eso es que estos es en los que principalmente ha golpeado la crisis. Los trabajadores informales ya vimos que el gobierno ha implementado algunas medidas para ellos también.
Pero aquí nos encontramos en la gran problemática con los independientes. Por un lado, los profesionales independientes que en gran número realizan labores transitorias o permanentes de asistencia, de asesoría, periodistas, abogados, auditores, en fin, donde también están, por otro lado, estos trabajadores dependientes, que son los que realizan labores más o menos permanentes en el tiempo y que se homologan a una actividad muy similar a la, si es que no la misma, relación laboral de un trabajador dependiente. Esta es una deuda histórica del sistema laboral chileno, histórica, que recién se ha comenzado en una parte menor, pero en parte a subsanar hace muy poco, cuando a partir del 2008 comenzó, ¿verdad?, el tema del ingreso a la base de protección, digamos, de salud y previsión para las boletas de honorario, cosa que se ha ido materializando recientemente y que también le generó una situación compleja de enfrentar a los independientes, porque en el fondo afectó su liquidez pese a la gradualidad de la puesta en marcha de estos temas, que siempre se aspira sean graduales por lo mismo, por las dificultades de que se enfrente ese cambio en el bolsillo del día a día. Ahora, ¿por qué cuesta tanto cambiar el trato con el independiente? ¿Por qué también se trata de una manera diferente? Por ejemplo, en este proyecto también se crea una institucionalidad nueva. Hay algunos expertos que han planteado, bueno, ¿por qué no se los incorporó al seguro cesantía ya instalado? Mira, es que justamente esa es la discusión que ha habido permanentemente. De hecho, los trabajadores independientes ya desde, si bien se estableció por ley ya hace varios años, recién el año pasado, entre el 2018 y 2019, comienza a verse plasmada efectivamente este descuento en las cotizaciones provisionales, que ya para los trabajadores independientes viene a ser una gran problemática, que trabajadores independientes que estaban acostumbrados a recibir una devolución determinada de impuestos, probablemente toda esta categoría de trabajadores independientes que reciben sueldos o que perciben honorarios no tan altos, bajo $1.000.000, normalmente ellos percibían una devolución bastante alta, que hoy día con esta retención que se hace para el pago de las cotizaciones, considera además que hoy día también hay un aumento en el impuesto a la renta, en el impuesto al ingreso que percibe este trabajador independiente, que va subiendo también progresivamente. Esto ha ido generando una merma en este patrimonio final que recibe este trabajador. Y por eso es que hoy día, si bien lo que se trató de hacer por el gobierno es tratar de establecer, como tú bien lo decías, Gonzalo, una especie de institucionalización, de institucionalizar, formalizar esta forma de dar cobertura ante ciertas contingencias como la disminución del ingreso a estos tipos de trabajadores. Pues bien, en lo personal creo que es bastante complejo, bastante riesgoso tratar de generar o legislar para situaciones permanentes a propósito de situaciones muy particulares como esta, donde estamos en una crisis, donde estamos con trabajadores que necesitan hoy día este apoyo. Es ahí donde está la complejidad de poder regular esto de buena forma. Sí, justamente tenía otra pregunta relacionada con la distinción que usted hace. ¿Este seguro será de carácter permanente y los trabajadores independientes podrán utilizarlo frente a situaciones excepcionales, dice la ministra del Trabajo, que afecten la economía? ¿Cuáles son las situaciones excepcionales? Catástrofes naturales, crisis económicas o sanitarias, como es el caso, entre otros semejantes. Dicho eso, ¿el seguro entonces no correría para una problemática de cada caso? Por ejemplo, una trabajadora honorarios que desgraciadamente en su rubro viva un impacto que lo deje 6 meses sin poder acceder a sus rentas normales. Si no hay catástrofe, si no hay crisis sanitaria, no tendría cobertura, digamos. Efectivamente, Gonzalo, aquí lo que importa es que necesariamente tiene que haber una contingencia que genere necesariamente un estado de catástrofe, una circunstancia que genere una disminución económica a nivel general. Aquí no se contempla una situación propia de este trabajador dependiente que, por ejemplo, le termine un contrato de asesoría y por lo tanto de ahí ya no sigue recibiendo más ingresos. No ese es el caso. El caso que está contemplado aquí es solamente, como tú bien lo has dicho, cuando se produce una situación, primero debe haber un acto de autoridad que establezca necesariamente una situación dentro de un estado de catástrofe, producto, como tú lo decías, de una crisis como esta, como la sanitaria, producto de terremotos, de alguna crisis económica general, como puede ser una recesión, como lo planteaba el ministro de Hacienda.
ese tipo de situaciones, no situaciones particulares que afecten individualmente a un trabajador dependiente. Claro. Ahora, para el Estado el costo de esto va a ser el puntapié inicial, así como ha sido en otro tipo de herramientas de naturaleza similar. Es decir, el Estado se pone con la base de la cuenta de ahorro, por decirlo de alguna manera, que va a costar en torno a los 300 millones de dólares, según han explicado las autoridades en la elaboración de esta idea proyecto que va al Congreso. Y los trabajadores independientes, una vez que esto esté aprobado, si es así, también irían a financiar su seguro, tal como es el cesantía, con un descuento del 0,4% de sus ingresos, ¿no? Mira, claro, aquí también debemos distinguir dos momentos, tal vez. Un primer momento que es para poder atender este proyecto, una vez que esté en vigencia, lo que pretende es poder dar una cierta cobertura a la situación actual de crisis sanitaria. Para darle respuesta a lo que está pasando ahora de inmediato. Y a partir de esa propuesta, por eso es que el gobierno ha hecho esta propuesta de incorporar de hasta un monto económico de hasta 300 millones de dólares, justamente para dar la primera cobertura a los trabajadores independientes que por esta situación de crisis sanitaria se vean impedidos o habían mermado su ingreso. Pero después, como yo te hablaba hace un rato atrás, este proyecto establece en la institucionalidad, en la permanencia, la existencia de un verdadero seguro. Cuando hablamos de un seguro estamos hablando que aquí, a diferencia de un asistencialismo social, por ejemplo, este requiere ser, al igual que en el seguro de cesantía para los trabajadores dependientes, debe ser necesariamente contribuido con un aporte que realiza el trabajador, que en este caso va a ser de un 0,4% en el ingreso anual. Una de las problemáticas es cómo se va descontando, pero claramente ese es lo que después cada trabajador independiente, una vez que esté dentro de la mecánica del seguro, es lo que va a tener que ir aportando para en el futuro, cuando se den otras circunstancias, como tú señalabas, pueda el trabajador acceder a estos recursos propios que va a tener él con esta acumulación permanente del 0,4%, que va a ser administrada además por eso. Se establecía que recién en un primer momento va a ser administrado este sistema por la Tesorería General de la República y esta devolución o este aporte, esta cobertura al trabajador independiente se realizaría probablemente a través de los mismos mecanismos o muy similares mecanismos que se realizan para la devolución de impuestos, por ejemplo. Claro. Pero con posterioridad ya no va a ser la Tesorería. La idea es que esto sea traspasado a otro ente, particularmente la AFC, claro, quien vaya a ser ella la que administre posteriormente. Sí. Y en ese sentido, ha sido bueno el modelo porque se puso a prueba ahora, su prueba de fuego está haciendo el COVID. Por primera vez estamos viendo de manera masiva a la AFC en acción, no exenta de problemas, también porque ningún sistema estaba preparado para estos volúmenes, pero en términos generales y a grosso modo, ¿cómo ha respondido la AFC? Pensando también en que se va a tener que crear probablemente una figura muy parecida para responder a estos trabajadores honorarios en un futuro, ¿no? Mira, es que si bien es cierto, la AFC ha ido respondiendo significativamente a esta crisis, que ha sido primera vez que le toca responder de esta forma a este seguro. Creo, eso sí, que es necesario poder establecer lo siguiente. Aquí tenemos un mecanismo que, si bien la AFC ha estado operando para hacer cobertura frente a situaciones que no estaban incorporadas en la ley, esto básicamente viene a esta forma de acción de la AFC se da producto de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, donde probablemente ahí se está esperando también una ley corta que venga a establecer cierta regulación en algunos vicios que probablemente ha presentado la aplicación de esta Ley de Protección del Empleo. Mi temor, por eso es que te lo planteaba hace un rato atrás, me provoca temor el cómo los legisladores van a enfrentar la discusión legislativa, por cuanto van a regular a propósito de una crisis, a propósito de una situación muy compleja, temporal, una forma de contribuir a siniestros en forma institucional, de forma permanente. Me parece que estar con la espada de Damocles para poder regular ahora, para poder apoyar ahora a quienes realmente lo necesitan, como estos trabajadores independientes que están siendo muy perjudicados, te insistía, no solamente los trabajadores independientes que perciben menos ingresos, en el sector público, que hasta ahora no ha habido problema respecto a los funcionarios públicos a honorarios, los trabajadores a honorarios del sector público, hasta ahora no ha habido problema.
pero sí que han visto muy mermados los trabajadores que se rigen por labores independientes o en esta actividad como trabajador independiente, y también los profesionales. Es ahí donde se va a presentar la discusión y la gran problemática, cómo los legisladores van a ordenar una regulación permanente a propósito de esta situación de excepción. Ahora, finalmente, no es ni más ni menos que bastante humano esa situación, porque en general las grandes soluciones vienen después de una crisis o de un choque, o la síntesis, ¿verdad?, después del golpe. Podemos ir a la esquina y el semáforo se pone después del accidente, o podemos ir a este tipo de herramientas después de grandes crisis económicas o grandes catástrofes. La gran pregunta es, tal vez, y ahí un término bien general, ¿lo hemos hecho bien, lo estamos haciendo bien o no? Porque el mismo ministro Briones lo ha dicho, sin, dice él, ser autocomplaciente. Veamos lo que pasa en el resto del mundo. Hay muchos países que frente a lo que está pasando no tenían ni una herramienta para responder. Dicho sea de paso, el seguro de cesantía que estamos aplicando hoy día no era una idea necesariamente de un gobierno. Esto se tramitó en el pasado, ha sido trabajo, ¿verdad?, del Estado. Por lo tanto, en suma y resta, ¿estamos respondiendo meridianamente bien? ¿Estamos pensando las cosas dentro de nuestras posibilidades o hay que ir más allá? Gonzalo, mira, puesto en esa forma, yo creo que efectivamente tú tienes toda la razón. Ni Chile ni ningún país del mundo tenía un mecanismo de previsión para responder a este tipo de crisis sanitaria que nos ha afectado no solamente en lo sanitario, sino que ya hay un efecto económico palpable, no solamente en Chile, en el mundo. No sabemos cuánto va a durar la recesión que se viene, no sabemos cuál va a ser el resultado. Ante eso, efectivamente, estas medidas que ha implementado el gobierno son medidas. Sean la más efectiva posible o no, puede ser la discusión de trinchera que podamos tener en cualquier momento, pero creo que efectivamente hoy día hay mecanismos para tratar de paliar esta gran crisis económica que deja como resultado esta crisis sanitaria. No obstante ello, mi última reflexión también con esto es recordar básicamente una cierta frase de la Biblia que establece que bien si la sabiduría y la prudencia son amigas inseparables de la reflexión, Gonzalo. Esto te lo digo básicamente porque va a quedar en manos del Congreso. Si bien enfrentar con este proyecto las medidas concretas para esta crisis, claramente la sabiduría y la prudencia deben ser amigas inclaudicables de esta reflexión para poder establecer un mecanismo de cobertura que sea idóneo, que sea objetivo, que sea proporcional a las necesidades y carencias que pueden tener los trabajadores independientes también en el futuro. Julio Contreras, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre aquí en el canal 24 Horas. Que tengas muy buen día. Un gusto, Gonzalo. Muchas gracias a ti y un saludo a los demás. Gracias. Hasta luego. Más de 50 ciudadanos peruanos acamparon durante la noche fuera del consulado de su país acá en Santiago. Piden volver a Perú en medio de la crisis sanitaria. Paloma Cabello nos amplía.